Hace 150 años, el rey de Francia hizo traer este obelisco desde Egipto para adornar el corazón de París. 3000 años antes, el obelisco había sido dedicado al gran faraón Ramsés II con estas palabras: mientras exista el cielo, tus monumentos existirán y tu nombre perdurará como el cielo. Durante los 30 siglos en que los faraones gobernaron en Egipto, la gente del Nilo creó los más esplendorosos monumentos que el mundo antiguo haya visto. Entre ellos, el lugar de culto más grande del mundo antiguo. Estos milagros en piedra eran tributos a sus dioses y reyes. Ellos creían que el hombre, como el sol, podía morir y volver a nacer. Construyeron elaboradas tumbas para proteger el cuerpo y albergar el alma a través de la eternidad. Crearon guías para el otro mundo, libros de los muertos para asegurar la inmortalidad. Y en sus monumentos dejaron el testimonio de su fe. Estas inscripciones son las claves con las que desciframos los secretos del antiguo Egipto. Damas y caballeros, ahora estamos en el templo de la reina Hatshepsut. Como podrán ver, y como lo han hecho desde los días de Herodoto, Antonio y Cleopatra, miles de personas vienen aquí a ver estas maravillas. Para la sagrada visita, pero hoy, habiendo sobrevivido 50 siglos, estas estructuras aparentemente inmortales están amenazadas. Tal vez su destino quede sellado en esta generación. Así que los hombres de ciencia, de espíritu y de alma viajan hasta aquí desde todo el globo para salvar los inapreciables monumentos, para descifrar el significado de los mensajes antes de que desaparezcan para siempre. Esta es la historia de la tierra de Egipto y su búsqueda de la eternidad. Egipto, en busca de la eternidad. Un programa especial de la sociedad National Geographic. El Nilo, fluyendo a través de interminables kilómetros en las arenas del desierto en Egipto. Sus preciosas aguas dieron vida y aliento a una de las más grandes civilizaciones que hayan existido sobre nuestro planeta. Te saludamos, oh Nilo, cantaba un himno antiguo. Surgido de la tierra, ven a alimentar a Egipto. Proveedor de alimentos, hacedor de riquezas, que creas todo lo que es bueno. La crecida anual del río dejaba ricos depósitos de limo. Al usarlos, los agricultores se establecieron en estas tierras. Regadas por sus abundantes aguas, la tierra y las cosechas prosperaron. Aún el barro de las orillas del Nilo proporcionaba a la gente el material para hacer ollas, así como ladrillos con los que construían sus casas.
El mismo Nilo era la carretera de Egipto. Los botes navegaban hacia el norte con las corrientes y hacia el sur con los vientos. Para predecir la época en que las corrientes del río subirían, los antiguos desarrollaron un calendario del cual evolucionó el nuestro. A lo largo de los extensos oasis del Valle del Nilo surgió un modo de vida que aún subsiste hasta nuestros días, virtualmente sin cambio desde los más alejados confines de los tiempos. Y en la época de la creciente anual del Nilo, cuando los agricultores no podían arar sus campos, construían las pirámides, tumbas para sus faraones. La única que queda de las 7 maravillas del mundo antiguo. Eran escaleras hacia el cielo. Para los egipcios su religión les prometía una vida después de la muerte. El monumento más grande que se haya construido. La Gran Pirámide contiene más de 2 millones de inmensos bloques de piedra caliza y cada uno pesa más de 2 toneladas. 100.000 hombres trabajaron durante 20 años sin ruedas, caballos o herramientas de hierro para crearla, para que su faraón pudiera unirse al dios Sol y vivir en la eternidad. Esta devoción a dioses y reyes iba a sostener al Egipto de los faraones durante 3.000 años. Desde el principio el Nilo fue el alma de la tierra. Las flores de loto que crecían a las orillas del río simbolizaban el pueblo del Alto Egipto. El papiro que crecía en los pantanos del delta era el símbolo del Bajo Egipto. Inmortalizado en esta tablilla de pizarra, un rey conocido como Narmer usa la corona alta del Alto Egipto en un lado y la corona baja arrollada del Bajo Egipto en el otro. Conmemora la unificación de las dos tierras para crear la nación de Egipto en el año 3100 a.C. Desde entonces, los reyes egipcios usaban las dos coronas como gobernantes de los dos reinos del Alto y del Bajo Egipto. Las dos regiones han permanecido unidas desde la época de Narmer hasta el presente. Aislado de sus vecinos, protegido por montañas, mar y desiertos, el Valle del Nilo era el crisol ideal donde una civilización podía comenzar. Los rastros de aquellos comienzos pueden encontrarse en la ciudad de Nequen. El lugar, aún habitado, presenta indicios de que fue habitado desde hace 6.000 años. Desde 1967, el Dr. Walter Fairservice de Vassar College y del Museo Americano de Historia Natural ha estado excavando aquí en su búsqueda continua de las raíces de la civilización. Muy bien, entonces sacaremos copia de esto. Porque eso parecía ser... Y después podremos hacer suposiciones, ¿de acuerdo? Fue aquí hace apenas 90 años que fue descubierta la tablilla de Narmer. Fue aquí, 50 siglos antes, que el rey Narmer estableció la capital de la nación recientemente unificada. Aquí tenemos los muros de un principesco complejo que pertenecía a un rey que vivió aquí hace 5.000 años, al principio de la unificación de Egipto. Fue un gran rey y un poderoso monarca.
Y sabemos por el tamaño de las habitaciones y por la disposición de los objetos que era un hombre muy rico, una persona acaudalada. Sabemos que tenía bodegas llenas de granos. Sabemos que tenía grandes cantidades de cobre y de muchos otros objetos de lujo. Y sin embargo, aunque parezca extraño, este poderoso monarca dejó este lugar, lo abandonó. Y esa es una de las razones por las que exploramos esta área para investigar por qué. ¿Por qué al principio de la historia de Egipto tenemos un lugar tan importante como este que fue abandonado? Tal vez el secreto aún yace enterrado en estos muros de adobes. Escudriñando entre los restos de siglos, el equipo de First Service continúa buscando las piezas sueltas de la historia de este lugar. Cada artefacto es dibujado por la esposa del Dr. First Service, Jan, y después es catalogado para su publicación y estudio por parte de otros arqueólogos. Se han encontrado objetos que datan de tiempos anteriores al primer faraón, a los comienzos de la vida que se establecía en Egipto. Muchos lazos unen la prehistoria y la historia egipcia, pero ninguno es más fuerte que la creencia en la inmortalidad. Pero este es interesante porque... Junto a los objetos necesarios para la vida en el más allá, estos cuerpos fueron sepultados antes de que el primer faraón construyera aquí su palacio. Aquí, si pudiéramos subirlo un poco más, horquillas. En la parte de arriba del cráneo. Hechas con cañones de pluma o marfil, creo. Tal vez marfil. Tal vez marfil, sí. Pongámoslo en su lugar. Y si lo limpiáramos lo suficiente, veríamos que el cabello aún está en su lugar, sobre el cráneo. Es muy frágil. En esta capital, la religión, la tradición y el poder político se unían. Se ponían los cimientos sobre los que se asentaría la civilización antigua de más larga vida. Dos mil años después, la capital religiosa de Egipto era Tebas, una de las ciudades más ricas y poderosas de la tierra. Su centro era el templo de Amón en Karnak, el lugar de culto más grande del mundo antiguo. Dinastía tras dinastía, el amplio complejo fue engrandecido y embellecido por una sucesión de faraones. Tutankamón, cuya tumba de fabulosos tesoros asombró al mundo. Una faraona, Hatshepsut, llamada la primera gran mujer en la historia. El hereje Akenatón, el primero que creyó en un solo Dios. Y Ramsés II, el más grande constructor de todos los tiempos. Llamado Ramsés el Grande, fue faraón mientras el poder y la prosperidad de Egipto florecían. Este rey guerrero gobernó durante 67 años, trajo la paz al imperio, tuvo casi 200 hijos y dejó su sello en casi la mitad de los monumentos en Egipto. Ramsés solo tenía 20 años cuando su padre Seti I murió en el año 1290 a.C. Seti había ordenado que su templo funerario se construyera en Ábidos. Uno de los primeros actos de Ramsés como faraón fue viajar ahí para completarlo. Para todos los egipcios, esta era la ciudad más sagrada sobre la tierra. Aquí, atraída por una identificación mística con Ábidos y con el faraón muerto hace tanto tiempo, una extraordinaria mujer conocida como Seti llegaría 3000 años después. Con un grupo de colegas egiptólogos, ella celebra su 77º cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Seti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Bueno, muchas gracias. Lograron que realmente fuera un feliz cumpleaños. Díganos algo. ¿Que diga algo? Qué hermoso. Muchas gracias. Temo que fue hecho en serie, pero...
Olvídalo, no importa. Ah, mi corazón, mi madre, mi corazón, mi madre, el corazón de donde surgía la vida. No te levantes y testifiques en mi contra en el juicio. Creo que ese es el texto. Sí, Debe tiene serlo. razón. Sí, muchas gracias. Om Seti a los 77, de camino a los 110. Gracias. Brindemos por nuestro querido y viejo amigo Ramsés II. Nació en Inglaterra y su nombre era Dorothy Eady. Dice que algo la llamaba desde aquí, desde que era una niña. Llegó hace 50 años, se casó con un egipcio y tuvo un hijo a quien llamó Seti. Desde entonces fue conocida como Om Seti, que quiere decir Madre de Seti. Ha dedicado los últimos 30 años de su vida al estudio del templo de Seti I y se convirtió en una experta en él y en Ramsés II. Ramsés dice que llegó solo a Ábidos en el primer año de su reinado, después de la muerte de su padre, y encontró que la decoración de este templo estaba incompleta. En la inscripción, él dice que ordené que el trabajo de mi padre fuera terminado. E hice que todas las obras que mi padre había comenzado y que aún estaban incompletas fueran terminadas. Y después continúa como si estuviera hablando con el alma de su padre, diciéndole que todo lo que Seti había querido hacer y no terminó antes de morir, todos sus planes y ambiciones, Ramsés los terminaría. Y él dijo, mientras yo gobierne, será como si tú aún estuvieras en el trono. Era un hombre agradable y era muy buen hijo. Cuando Om Seti vino a trabajar en el Departamento Egipcio de Antigüedades, el templo estaba en ruinas. Su reconstrucción se convirtió en su pasión. Me enfrentaron a un montón de fragmentos de rocas grabadas. Había más de 2000. Algunos eran muy pequeños, otros muy grandes. Mi trabajo consistía en copiar las inscripciones en ellos, catalogarlas y, cuando fuera posible, unirlas. El templo vibra con los grabados que se ven tan frescos hoy como cuando fueron pintados hace 3000 años. Sus muros narran la primera historia que se conoce sobre la resurrección. Osiris, un gobernante mítico, fue muerto y desmembrado por su hermano. Su esposa, la diosa Isis, encontró los pedazos de su cuerpo, los unió y Osiris se levantó de entre los muertos. Su hijo, el dios con cabeza de halcón, Horus, creció hasta ser un hombre para vengar a su padre. Anubis, el dios con cabeza de chacal del embalsamamiento, fue enviado por el dios Sol para que ayudara a Osiris a vivir eternamente. Los egipcios creían que así como Osiris murió y resucitó, ellos también podían lograr la inmortalidad. Al rendir culto a Osiris, Seti asegura su lugar en el más allá. Ofreciendo incienso, el faraón rinde culto ante la barca del dios Sol, Amón-Ra. Así como Seti ofrece pan, patos, higos y una granada a Isis, Om Seti adoptó las antiguas creencias. Oh, sí, cada año, en la gran fiesta y también en el cumpleaños de los dioses Osiris e Isis. Y yo vengo aquí con ofrendas de vino, pan e incienso. Me encanta venir aquí. Es el lugar donde me siento como en mi casa. Tres días después de que se terminó esta filmación, Om Seti murió. Fue sepultada en Ábidos, ciudad egipcia de la resurrección.
En época de Ramsés, la deidad más poderosa de los vivos era el dios Sol Amón-Ra. Él era patrón de la ciudad de Tebas, localizada sobre el Nilo entre la primera capital, Nequen, y Ábidos. En la orilla este, donde se levanta el sol, estaban los templos dedicados al dios Sol, Karnak y Luxor. En la orilla oeste, donde el sol se pone cada día, estaba un complejo de tumbas donde la realeza era sepultada, el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas. El poeta griego Homero inmortalizó a Tebas como la ciudad de las 100 rejas, donde 400 héroes con sus caballos y carros pasan a través de cada una de esas rejas. Durante el reinado de Ramsés, Tebas estaba en su esplendor. Él ordenó que se hicieran hermosos trabajos en el templo de Luxor. Estatuas gigantescas, obeliscos y patios dedicados a la gloria de Amón-Ra. Hoy los carruajes transitan por sus calles con una nueva generación de creyentes. Pero después de sobrevivir 3000 años, estos monumentos se enfrentan ahora a la destrucción por los efectos de la creciente agricultura, la industrialización, las condiciones cambiantes del tiempo, debidas en parte a la presa de Asuán y aún a los mismos turistas. En 1924, en respuesta a la inminente crisis, el Instituto Oriental de la Universidad de Chicago estableció oficinas permanentes en Egipto. Llamada la Casa de Chicago, fue fundada por el doctor James Henry Breasted, padre de la egiptología americana, quien pretendía hacer un registro de todos los monumentos del antiguo Egipto que estuvieran en peligro. Hoy, la Casa de Chicago se encuentra bajo la dirección del doctor Lanny Bell. Los expertos de la Casa de Chicago han iniciado una monumental labor llamada estudio epigráfico. Durante los últimos 50 años, el Instituto Oriental ha publicado una épica serie de volúmenes que contienen los resultados del estudio. Utilizando una ingeniosa combinación de fotografía y dibujo lineal, los egiptólogos de la Casa de Chicago crean dibujos que reproducen las superficies talladas y pintadas de los monumentos, el único registro de los jeroglíficos y las decoraciones que permanecerá cuando estos hayan desaparecido para siempre de los templos. Al gobernar un faraón tras otro, era práctica común que alteraran los templos, atribuyéndose el crédito por el trabajo de sus antecesores. Al interpretar las decoraciones sucesivas, el equipo de la Casa de Chicago está descifrando la historia del templo de Luxor. Al desvanecerse la gloria del Egipto faraónico, la gente construyó casas dentro del templo. Sus escombros sepultaron gran parte de él durante 2000 años. Cuando las excavaciones comenzaron hace 100 años, los muros de piedra quedaron repentinamente expuestos al aire. Desde entonces, las sales que se filtran a través de la roca, combinadas con la humedad del aire, crean cristales que se diluyen, llevándose consigo las imágenes. La sal de los muros hace que nuestro trabajo sea urgente. Los relieves se están deshaciendo, de tal forma que dentro de 200 años el templo seguirá en pie, pero todas las superficies decoradas se habrán desprendido. Cuando haya sucedido, queremos que exista un registro tan exacto como sea humanamente posible de la decoración, para que los expertos puedan consultar nuestros dibujos y estar seguros de que su exactitud es tal que cualquier pregunta que tengan sobre la decoración tenga respuesta en nuestros volúmenes.
Cuando se dejó de rendir culto a los dioses, gran parte del templo fue desmantelado. Los grandes bloques fueron rotos en pedazos más pequeños para volverlos a usar como material de construcción. Cientos de ellos se han recolectado en un período de 30 años. La Casa de Chicago efectúa una búsqueda sistemática de los fragmentos para reconstruir una sección llamada la columnata perdida. Al encontrar un fragmento que puede formar parte del templo, el artista Ray Johnson hace anotaciones y el bloque es cuidadosamente fotografiado. Un artista dibuja a lápiz y después con tinta las líneas de la fotografía, haciendo correcciones y reemplazando lo que el tiempo pudo borrar. Para garantizar la exactitud, dos egiptólogos comparan la fotografía con el bloque para hacer correcciones. Que por aquí hay probablemente la marca de una codorniz, aunque las orillas están rotas. Este es el lugar. Aquí hay un zorro. Y podemos ver la mayor parte de él. Parece bastante deliberado. Parece haber sido hecho con un cincel. Es curioso que no hayan hecho lo mismo aquí con el ganso. A mí me parece obvio, por lo menos con lo que tenemos, que puedes representarlos como dos líneas. Sí, ahora que lo observo, creo que tienes razón. Probablemente hubieran conectado las líneas y la pintura y el yeso de todas formas. Entonces el artista acomoda la fotografía en su interpretación del muro. Se han encontrado solamente las superficies en el interior de las líneas entintadas. Pero con los fragmentos rescatados, a veces es posible reconstruir el diseño completo creado por el artista original hace 3000 años. Ayúdame a subirlo. En esas emocionantes y raras ocasiones en que encuentran un fragmento que corresponde en un muro, se coloca en su lugar. Un poco más hacia la izquierda. ¿Hacia mí? A la izquierda. Y así, pieza por pieza, se vuelve a levantar el antiguo templo de Amón-Ra. Las investigaciones de la Casa de Chicago han revelado que la columnata del templo de Luxor es el principal monumento de Tutankamón. Para evaluar por completo su historia arquitectónica, las inscripciones en lo alto de la estructura deben ser fotografiadas. Se han unido escaleras que alcanzan una altura de 5 pisos. Esta es la primera vez en 50 años que alguien ha intentado ascender. Sobre las columnas de 21 metros de altura, el Dr. Bell estudia las técnicas usadas por los artesanos de la antigüedad. Aquí insertaron bloques de madera para estabilizar la estructura al tratar de acomodarla. Alguna vez un techo cubrió la columnata, pero se cayó o fue quitado en alguna época antes del año 1600 después de Cristo. Se han identificado sus fragmentos encontrados sobre el suelo del templo. Al evaluar el pasado del templo, los pensamientos del Dr. Bell inevitablemente se vuelven hacia el futuro. Paradójicamente, las vibraciones causadas por las incesantes pisadas de los turistas que lo visitan cada año y hasta el dióxido de carbono que exhalan, están erosionando los tesoros irreemplazables que vienen a disfrutar.
Los estudios de la Casa de Chicago han revelado que 100 años después de que Tutankamón construyó esta estructura, Ramsés II sistemáticamente borró el nombre de su antecesor y lo reemplazó con el suyo, suponiendo ingenuamente que podía engañar a los dioses y llevarse el mérito de la construcción de la columnata. Pero Ramsés también contribuyó a la majestad del templo de Luxor. Construyó una enorme entrada, el horizonte desde donde el dios Sol se va. Por los relieves podemos reconstruir un hermoso festival anual, la fiesta de Opet. Con la crecida del Nilo, la estatua dorada del dios Amón-Ra ha sido traída en su altar a Luxor desde Karnak. Dentro del santuario más profundo del templo, Ramsés ofrece incienso, flores y comida al dios cubierto por lino. Al terminar los sacrificios y las ceremonias, los sacerdotes encabezan la procesión fuera del templo, purificando el camino ante ellos. Miles de ciudadanos abarrotan el muelle para ver a los músicos, los bailarines nubios, los soldados y las sacerdotisas que acompañan a la procesión a lo largo del Nilo. El altar del dios es colocado en su barca sagrada y en una gran ceremonia, los sacerdotes, el dios y el faraón son remolcados de regreso al templo de Karnak. La reina favorita de Ramsés, Nefertari, y las princesas reales saludan a la procesión a su llegada. Después de casi un mes de cultos y fiestas, la pareja real entra al gran templo de Amón en Karnak. Dentro de los sagrados recintos del templo, el altar que lleva la estatua dorada del dios es escondido de los ojos del público hasta el año siguiente. Simbólicamente renovado y renacido, el divino rey Ramsés avanza hacia el rincón más profundo del templo, donde los mortales comunes no pueden entrar. Comenzado por su padre, Seti I, este impresionante salón fue terminado por Ramsés. Un elevado bosque de roca, consta de 134 pilares, algunos de ellos de 24 metros de altura. Los techos y las columnas están adornados con los sellos de Ramsés, cuerdas mágicas que rodean el nombre del rey para protegerlo del mal. En los jeroglíficos de su nombre se encuentra el mensaje: ha sido Ra, el dios Sol, quien lo engendró. Del dios Sol, los faraones tomaban su derecho a gobernar, su divinidad, su legitimidad y sus coronas. Entonces construyeron esta poderosa ciudad de Dios. 100 faraones la engrandecieron y la embellecieron durante un periodo de 2000 años. Una creación que no cesó hasta la llegada de la era cristiana y que ha resurgido al restaurar los arqueólogos modernos este eterno testimonio de fe. Del otro lado del Nilo se extiende la tierra de los muertos. Aquí, en imitación mística del sol poniente, los cuerpos de los difuntos eran puestos a descansar para que pudieran levantarse otra vez como lo hacía el sol cada día. Tallada en el corazón de una montaña, la necrópolis de Tebas es un vasto laberinto de tumbas. Aquí los arquitectos de Ramsés
construyeron su espléndido templo mortuorio, el Rameseo. En su antepatio se encuentran enormes fragmentos de su colosal estatua, 1000 toneladas de granito que alguna vez se levantaron a 18 metros de altura y que inspiraron el soneto Ozymandias de Shelley, en el que llama al faraón Rey de Reyes. Cuando murió Ramsés en el año 1224 a.C., el Rameseo era magnífico. Aquí la magia de su nombre e imágenes lo mantendrían vivo para siempre. Esto no era más que un lugar de descanso para el rey muerto y su procesión funeraria, el lugar sagrado donde se le harían ofrendas desde ese día y a través de todos los tiempos. Aunque los dolientes lloraban, sabían que si se proporcionaba lo adecuado, se podía vivir para siempre. Así que llevaban consigo todo lo que el difunto podría necesitar para el viaje a través de la eternidad. Para un rey habría botes en los que podría navegar por siempre en el Nilo. Y un trono desde donde podría continuar reinando. Se le proporcionaban figuras mágicas para que sus órdenes se cumplieran en el más allá. En las pinturas de su tumba, la gente del Nilo pintaba el más allá como una agradable extensión de su vida en la tierra. Un lugar donde podrían divertirse cazando patos y donde las ricas cosechas los alimentarían. Los difuntos llevaban consigo libros de los muertos que instruían a los que partían sobre cómo evitar a los dioses y demonios que intentarían obstruir su camino. Con su cuerpo pintado de estrellas, una diosa del cielo se tiende sobre un dios reclinado que representa a la tierra. Entre ellos, la forma alada del sol navega a través del otro mundo. El divino escriba con cabeza de ibis, Thoth, toma nota mientras las hazañas de los difuntos son pesadas en la balanza de la justicia. Al dirigirse a los dioses, el muerto declara su inocencia. Soy puro de labios y manos, sin pecado, sin culpa, sin maldad. Aquellos que fueran juzgados sin pecado podían unirse a Osiris para morar en la tierra feliz del sol poniente. Pero algo aún más importante, debería de haber un cuerpo al cual el alma pudiera regresar. Anubis, dios del embalsamamiento, prepara el cuerpo para la vida futura. Así que la momia de Ramsés debe de haberse ido a su tumba después que un sacerdote pronunciara sobre ella: vivirás otra vez para siempre. La tumba de Ramsés II. En un estado de peligroso descuido, su acceso está prohibido para casi todos. Pero un equipo encabezado por el doctor Kent Weeks de la Universidad de California en Berkeley ha hecho un mapa recientemente. En la dinastía que siguió a la de Ramsés, las tumbas reales fueron saqueadas sistemáticamente. Como último recurso, los sacerdotes recogieron las momias reales que quedaban y las ocultaron. En 1871, un ladrón de tumbas encontró a Ramsés II, donde había permanecido sin ser molestado durante 3000 años. Reclamada por el gobierno egipcio, la momia de Ramsés ahora reposa en el Museo de El Cairo, lejos del Valle de los Reyes.
Este es el Valle Occidental, es parte de la antigua necrópolis de Tebas, alrededor de 15 kilómetros cuadrados de uno de los monumentos arqueológicos más importantes del mundo. El Valle de las Reinas, el Valle de los Reyes, la tumba de Tutankamón, todo está aquí. Pero a pesar de varios siglos de interés en esta área, aún no existe un mapa arqueológico detallado de lo que contiene. Ese es el propósito del proyecto Berkeley en Tebas, hacer un mapa arqueológico tan detallado como lo permita la tecnología moderna. Es un proyecto importante. Hará posible que podamos estudiar la historia de la necrópolis. Pero algo aún más importante, va a ayudarnos a conservarla y a protegerla. Se usan técnicas de estudio para medir las características topográficas. 1.303. Gracias. En las oficinas, en una aldea cercana a la necrópolis, el equipo revisa sus hallazgos. Está bien. ¿Puedes ver Q2 ahí sobre el templo en Deir el Medina? Se utilizan fotografías aéreas para planear el levantamiento de mapas para el día siguiente en el Valle de las Reinas. Justo arriba del templo. Sí, justo ahí. Bien, ese es el lugar que estudiaremos mañana por la mañana. Cuando las medidas de la superficie se combinan con los planos de las tumbas, crean mapas nuevos y revolucionarios en 3 dimensiones. Estos mapas facilitarán la búsqueda de correlaciones entre la geografía y las localizaciones de las tumbas conocidas y tal vez permitirán a los científicos encontrar tumbas aún no descubiertas. Dejemos todo aquí, Dave, y después lo enviaremos abajo. Tú y Jenny vayan allá abajo, les pasaremos las cosas. Dave, ¿por qué no escoges lo que tenemos que bajar y dejaremos el resto aquí? Está bien. Yo llevo la linterna, no tú. Terminemos hoy con la cámara posterior si es posible. Creo que sí, no es muy grande. Parece que las escaleras están muy inclinadas. Sí, ten cuidado. No lo están realmente. Dámela. Está bien. Con cuidado. Se utilizan técnicas convencionales para obtener las dimensiones de cada cámara. Todos los detalles arqueológicos serán dibujados y registrados. Está bien, Jennifer. Puedo ver el punto sin tu marca. Sostén la luz. Bien. Eso será todo, Katy. ¿Tuviste problemas con la cámara posterior? Se tenía la costumbre de colocar las tumbas de los niños de la realeza en el Valle de las Reinas. Esta es la tumba de un joven príncipe, hijo de Ramsés III. Aquí el faraón en persona ofrece incienso a los dioses en nombre del niño. En estas conmovedoras escenas, el faraón conduce a su hijo de 9 años ante la presencia de las divinidades del otro mundo. Llevando la pluma de la verdad, el niño obedientemente sigue a su padre. طيب يوسف عايزين نشوف المقدار دلوقتي؟ كويس. Se cree que los pintores y escultores antiguos iluminaban los interiores de tumbas y templos con reflectores de metal pulido que usaban como espejos. Y estas escenas fueron filmadas bajo esas mismas condiciones. نور هناك؟ كويس. شوف المراية تاني. شكرا. شكرا جدا. Esta es la tumba de Nefertari. Aunque Ramsés tenía por lo menos 4 esposas reales, ella era su favorita. Debido a la humedad causada por el aumento en la irrigación de los campos cercanos, los exquisitos murales de su tumba se están deshaciendo.
A menos que los científicos puedan detener el deterioro, estos pueden ser los últimos momentos de lo que se imaginó como el tiempo sin fin, en que Nefertari viviría sobre estos muros. Esta era la mujer que pasaría la eternidad al lado de Ramsés, según él creía, y para quien fueron escritas estas palabras. La princesa llena de gracia, dama de los afectos, dulce en el amor, señora de las dos tierras, cantante de la hermosa expresión, la más grande en el harem del señor del palacio. Todo lo que tú digas será hecho para ti. Todo lo más hermoso según tus deseos. Todas tus palabras llevan alegría al rostro, por lo que los hombres aman escuchar tu voz. Este tributo nos habla de amor y esperanza, de un pueblo y una civilización que se elevó a las alturas y después se eclipsó. Aquí en el templo de Isis, construido sobre una isla en el Nilo, la religión del antiguo Egipto tuvo su último baluarte. Después del año 332 a.C., los Ptolomeos griegos reinaron como la última dinastía de faraones. Adoptaron la religión egipcia y construyeron este templo dedicado al culto de Isis, símbolo divino de la maternidad, su esposo Osiris y su hijo Horus. Su historia se narra una y otra vez en los muros del templo. Pero la historia de otra familia sagrada iba a arrasar Egipto. Los grabados que se consideraron paganos fueron destruidos a cincel. El cristianismo se convirtió en la religión del Estado y en el siglo VI este templo se transformó en una iglesia cristiana. El significado de los jeroglíficos fue olvidado y se prohibieron los antiguos ritos. Durante 12 siglos, la historia de la antigua civilización de Egipto estuvo extraviada. En el año 640, el Islam y las enseñanzas de Mahoma dominaron el país. Una sucesión de extranjeros gobernó hasta 1952, cuando la revolución devolvió a Egipto su completa independencia después de 2000 años. Por primera vez desde la época de los faraones, Egipto es gobernado otra vez por egipcios. Y en el corazón de la moderna ciudad capital, El Cairo, una figura de Ramsés de 3000 años de antigüedad mira a sus lejanos descendientes. Con 9 millones de personas, El Cairo es la ciudad más grande del continente africano. Afligida por problemas del siglo XX como crecimiento explosivo, contaminación, dificultades económicas y políticas,
El Cairo, como el mismo Egipto, sobrevive a través de la resistencia, el espíritu y el vigor de su gente. Para hacer frente al crecimiento de la población y al aumento en la necesidad de energía del país, la presa de Asuán fue construida en la década de 1960. Con 17 veces el material contenido en la Gran Pirámide, la presa es un monumento al nuevo nacionalismo y a lo que algunos llaman la religión del siglo XX, la tecnología. Del otro lado de la presa, Nubia estaba inundada. Gran parte de esta antigua tierra desapareció bajo las crecientes aguas del Nilo. Y en Abu Simbel, en un magnífico templo tallado en un monolito de arenisca, el lago de reciente formación lamía los pies de estas colosales imágenes de Ramsés II. El mundo científico se dio cuenta de que el templo pronto sería tragado por las aguas. ¿Cómo podrían salvarse este templo y el templo de Nefertari que estaba a un lado? Cuando faltaba poco tiempo y con fondos de Egipto, los Estados Unidos y la UNESCO, un equipo internacional entró en acción desafiando al creciente Nilo. Losa por losa, en cortes de no más de 1/4 de pulgada de espesor, el templo fue desmantelado. El trabajo continuó día y noche mientras los trabajadores cortaban 57 metros de arriba a abajo. Codificadas para su almacenamiento, las secciones constituían un gigantesco rompecabezas. A 60 metros del alcance del Nilo, el templo fue ensamblado. Con precisión de relojero, el coloso fue reconstruido con una exactitud de 1/10 de pulgada. El templo de Ramsés fue diseñado por antiguos sacerdotes astrónomos para que el sol penetrara en su interior y bendijera una figura del faraón en el jubileo que celebraba 30 años de su reinado. En nuestra época, los ingenieros situaron el templo para que el sol aún bañe la figura del faraón en cada aniversario de aquel día hace 3200 años. Iluminando la estatua del rey sentado entre los dioses, el dios Sol, Ra, baña las figuras con una luz sagrada. ¿Por qué viene aquí la gente desde los días de la antigua Grecia y Roma? Estas obras son la expresión de la búsqueda del significado de la vida misma, un anhelo de relacionarse con los dioses, una necesidad de belleza, una esperanza de inmortalidad. Son dignas de ser conocidas y de ser conservadas porque la historia del pasado nos dice algo sobre nosotros mismos y nos muestra nuestro futuro. Aquí, egipcios y viajeros por igual
levantan sus ojos a Ramsés, le hablan, lo recuerdan como un dirigente que firmó el primer gran tratado de paz del mundo. Dice así: comenzando este día y para favorecer la paz y la buena voluntad entre nosotros para siempre, Él está en paz conmigo y yo estoy en hermandad con Él y estoy en paz con Él para siempre. En la religión de los antiguos egipcios, hablar de los muertos es hacerlos vivir otra vez. Para Ramsés, la búsqueda de la eternidad ha sido consumada.